Hoy vamos a continuar viendo una parte de definiciones que es, eh, lo vimos la clase pasada, vamos a continuar repasándolo, que es este símbolo de los diagramas de flujo. ¿Se acuerda de qué es, Iván? No, no, señor. No me acuerdo. Este es el de entrada-salida. Doña Bella, ¿para qué serviría este símbolo de entrada-salida? O Joana, ¿para qué serviría ese símbolo? para, para los datos de entrada y salida de la función. ¿Para qué se le ocurre, Iván? Para dar. No, ay, no, se me fue la paloma. ¿Para qué? A ver, según lo que dijo Joana, ¿de qué sirve? No lo tengo, préstame. No. Miren, Doña Bella, Diagrama sirve para las entradas y las salidas de información. Entradas y salidas. de información. Sí, está bien, me parece que está bien. Entonces, Iván, eh, dentro de los símbolos iniciales de los diagramas de flujo, tenemos 5 que son los más importantes y con los que podemos construir un algoritmo, ¿no? Entonces, esta flecha para qué es o qué es, Iván. Eso es, ah, Línea de flujo. Ajá, ¿y para qué sirve? Indica el orden. Indica el orden de la ejecución de la operación. Pero se mueve. Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica las siguientes instrucciones. Y en sus palabras. Da como el paso a seguir o la a continuación. Ujú, ujú. Listo, entonces son estas líneas de flujo, ¿no? Entonces son las que me dicen hacia dónde tengo posibilidad de continuar. Eh, Joana, ese cuadrado, ese rectángulo, ¿para qué sirve? está diciendo que sí, enlazamos a doña Jacqueline. El rectángulo sirve para... No estamos entendiendo cómo. indica el proceso que se debe realizar. Sí, ¿y qué entiendes tu proceso? Como el desarrollo o la instrucción que se debe seguir. Ujú. Entonces realmente se centra en realizar como una acción, ¿sí? Cuando pongo el rectángulo es porque voy a hacer una acción, voy a ejecutar un proceso como tal. Entonces, doña Bella, este rombo, ¿para qué ¿Creen sirve? que acepte a Nicole? Ese rombo sirve ¿para qué? Para cuando cuando se cambia, cuando se puede, va a tomar varias opciones. Cuando es una condicional. Listo. Ahí a usted le aparecen cuando alguien va a ingresar, ¿cierto? A mí sí me está pareciendo algo. A Ah, mí. bueno, entonces le puede ir dando a admitir si le va apareciendo. Bueno, listo. Entonces, ¿para qué sirve este rombo? Para cuando hay una condicional. Ujú. ¿Y qué quiere decir?
responde qué quiere decir. Sí, ¿para qué quiere decir? Sí, que cuando puede haber un sí o un no. Puede, por ejemplo, se quiere bañar, están las condiciones aptas para bañarse o no, no están las condiciones, entonces puede ir por alguna de las dos. Eso es básicamente que uno debe tomar una decisión, si es un condicional, o hago una cosa o hago la otra. ¿Listo? Y Nicole, ¿para qué sirve? Este símbolo, el óvalo. Ese es el inicio del final del proceso. Ujú. Y en tus palabras, ¿qué quiere decir? Pues que se ponen al iniciar el programa y al final. Ajá, son necesarios para poderle dar un inicio y un final a nuestro programa. Todo siempre tiene que tener un inicio y una parte de finalización. Entonces, ¿cuál nos queda por ver? De entrada-salida. Por definirlo y complementar lo que vimos la clase pasada. Entonces, Iván, ¿qué es ese de entrada-salida? Entrada y salida es como si fuera también un... No. Ahí está. Sí, representa la lectura de datos de la entrada y la impresión de datos en la salida. Ujú. Entrada y salida es como un vaivén. Es No es como... tanto Python, puede utilizarse para ingresar datos al programa o para mostrar datos que ya me necesite leer del programa. Cuando uno hace un algoritmo, generalmente es para que le dé una respuesta. Entonces, él necesita datos de entrada y también cuando me emita la respuesta me va a dar datos de salida. En mi diagrama de flujo yo puedo utilizar es- este trapecio para, para cuando requiera ingresar datos o cuando quiera que el programa me retorne datos. Listo. Y ya básicamente que con esos tendríamos todos los elementos necesarios para crear un programa. Entonces vamos a hacer un programa sencillo. Vamos a hacer un programa que me pida al usuario dos números y los multiplique. Entonces, ¿cómo sería el programa? eh, este, la Inicio. primera parte, el diagrama de flujo, vamos a hacer el diagrama de flujo. Inicio. Ajá, entonces, ¿cómo es el símbolo del inicio? Un círculo. Óvalo. No, bueno, sí, Un óvalo. listo. Eh, ¿qué seguiría, Iván? Línea de flujo. Sí, y luego, Dato de entrada y salida. ajá, ¿y cómo es el símbolo? ¿Cómo es el símbolo? No sé cómo indicar. El que va como de ladito. Como un rectángulo, pero de ladito. Listo. Ese. Es un trapecio. Y ahí entonces, ¿qué le va a poner? ¿Datos de entrada o datos de salida? Datos de entrada. Listo, ¿y qué sería? Dos Doña. y, ¿Cómo? dos y multiplicarlo. No. 2 y multiplicarlo. Entonces, bueno, aquí es donde Doña Bella, ¿qué continuaría?
Está en mute, no la escuchamos. Eh, imprimir los datos de un número. ¿Cómo así? Pues esa es la información que toca colocarle. Pues creo yo, no sé. Estoy- O sea, tú le pondrías imprimir. Cuando uno le pone entonces la palabra imprimir quiere decir que va a sacar una ventana eh, y va a decir lo que uno le escriba entre comillas. ¿Mm? Entonces, imprimir qué. imprimir un número de los dos que toca sacar, cualquier número de los dos, porque dice, me pide el usuario dos números y que los multiplique. Pero Entonces, un número y multiplicarlo. vea, X, ahí si uno le da inicio y le da imprimir, digamos uno va a empezar a ejecutar el programa. Uno llega, inicia el programa, continúa en el siguiente símbolo que sería un símbolo de entrada-salida. En este caso, como estamos utilizando la palabra imprimir, va a ser un dato de salida. ¿Mm? Porque entonces el programa, cuando uno le escribe imprimir, quiere decir que va a sacar una nueva ventana, o sea, una ventana emergente, como cuando uno está navegando por internet y le aparece un anuncio de la noche a la mañana y le va a aparecer una ventana que le va a decir ¿qué es lo que un implica? número de dos, de los dos. ¿Eso tiene lógica? O sea, uno si no conoce el programa y que le aparezca una ventana emergente que le diga un número de los dos, ¿tiene algún sentido? No, entonces toca escribir dos números que se multipliquen. Bueno, pues inicialmente acordémonos que tenemos que definir las variables. Entonces, X, uno, defino variables. Defino y asigno variables. Y asigno valor a variables. Entonces, las variables que son, Nicole. Aló, aló. ¿Sí me escuchas, Nicole? O Stephanie, ¿qué son las variables? Bueno, como la palabra lo dice, que varía y ahí se puede guardar información. Listo, entonces, como mi simbología me permite que lo utilice como de entrada o de salida, cuando yo asigno un valor a una variable, es porque es un dato de entrada, ¿cierto? Entonces decíamos que le damos información al programa para que con esa información él pueda hacer ciertos procesos o ciertas operaciones y me entregue un resultado. Entonces, ¿cuál es mi problema, Joana? ¿Cuál es el problema que yo quiero solucionar? Em, definir qué dato es o sí, qué función es la que se va a indicar en el programa para que pida los números y los multiplique. Pero globalmente es que necesito multiplicar dos números, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí, multiplicar dos números. Entonces, cuando multiplico dos números,
digamos, voy a coger A por B. ¿Todos saben que multiplicar se denota también por el punto? ¿O si sabían eso o Iván? No, ¿cómo así? No O sé. sea, 5 por 3, yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Pero yo también puedo escribir matemáticamente 5 por 3. Entonces, cuando uno pone un puntico, quiere decir que está multiplicando los dos números. ¿Por qué se utiliza ese punto? Porque generalmente cuando yo hago A por B, pareciera que esto fuera otra letra, que fuera una X. ¿Sí? Entonces, para no generar ningún tipo de confusión, pues la gente cuando está escribiendo o solucionando problemas de matemáticas, le pones un puntico, entonces dice A por B y no hay ninguna confusión. ¿Listo? ¿Nicole sabía? Sí, Bueno, eso. ¿Y Stephanie Sí. y Doña Bella? Sí, Bueno, entonces igual ahí nos quedó más claro que entonces vamos a utilizar el puntico cuando se vaya a, a utilizar una operación de multiplicación. Entonces, si yo utilizo una variable que se llama A y la multiplico por una variable que se llama B, yo ya con eso podría solucionar mi problema, Nicole. ¿Cuál es mi problema general? eh, dos, ¿qué? Dos números que se multipliquen. Sí, ¿y qué más? No entendí cómo así. Pues ellos se multiplican y que cuál es la gracia. ¿Cómo el resultado? Hace falta un resultado. Entonces, aquí, ¿cuántas variables tenemos, Joana? ¿En dónde? No estoy viendo. 2. En el recuadro, en el A por B. Variables, pues, Acá. o una, no ¿Cuántas sé. variables hay? Doña Bella, ¿cuántas variables hay acá? Ok. dos. ¿Cuántos dice Stephanie? Variable, 2. Dos. ¿Cuántos dice Iván? Una, Una. porque, ¿Por qué? no, no, porque es solo un problema. Me está dando dos, ¿cómo se llaman? Dos datos, ¿sí? Pero solo es una respuesta, solo cambia una vez, creo. Bueno, dice que esto es un problema y por eso una variable. ¿Qué opina Joana? No escuché, la verdad. Es que tengo acá bastante ruido, entonces no alcancé a ¿Cuántas, escuchar. cuántas variables hay en ese que está subrayado en un círculo rojo, en esa Pues es que operación? no sé. No sé si A puede ser una y B otra, o A y B como son una sola operación, es una. Iván dijo que había una. Doña Bella dijo que habían dos. Stephanie dijo que habían dos. Me falta Nicole y me falta tú. Nicole, ¿cuántas Dos. hay? Dos. Dos. Y Joana. De pronto una. Bueno, Nicole, ¿por qué dices que hay dos variables? Porque ahí ve, o sea, son letras que se le asignan a un número, entonces estos son variables. Eso, esa es la respuesta. Cada una de estas es una variable porque a cada una se le puede asignar un valor. ¿Mm? Cada una de estas va a representar un número. Entonces, necesito un programa que me pida al usuario dos números y los multiplique, ¿cierto? Entonces, yo le puedo asignar a A
un valor cualquiera que yo quiera y a B otro valor cualquiera que yo quiera. Y son dos variables que son independientes, ¿no? Entonces, realmente hay dos variables allí. Luego, lo que decía Nicole, si ella dijo lo multiplico y necesito un resultado. Entonces, ¿el resultado es una variable o no, Iván? Sí, claro. Entonces, cualquier letra puede ser una variable. A por B igual a C. ¿Listo? Entonces, realmente, ¿cuántas variables tiene mi problema? 3. 3, vota Nicole. ¿Qué dice Iván? 3. ¿Qué dice Doña Bella? A por B igual a C. Diría que 3 también. Listo. ¿Qué dice Stephanie? 3. Y Johanna. 3, sí. Listo, ahí todos estamos de acuerdo. Entonces, tenemos 3 variables. Entonces, ya sabemos cuántas variables vamos a utilizar en nuestro problema. Entonces, mi primer paso es definir y asignar un valor a las variables. Generalmente, cuando uno está programando, entonces uno debe darle, ya vamos a utilizar 3 variables. En este caso vamos a utilizar la A, la B y la C. Cuando le asigno un valor, utilizo una flechita apuntándolo, diciendo que lo que esté a la derecha se lo voy a asignar como valor. Uno tiene siempre que asignarle un valor inicial a las variables porque generalmente los computadores internamente tienen guardada información aleatoria. Si uno, por ejemplo, no asigna un valor a las variables que está declarando, el computador podría decir o quedar guardado con un número 100 a la A, con un 30 al B y con un 60 al C. Pero esto es aleatorio, quiere decir que puede estar cambiando el valor y no sabe, y eso puede que me afecte a mí el resultado final cuando yo estoy ejecutando mi programa. Entonces, le asigno un valor a mis variables. ¿Qué valor le podríamos asignar, Nicole? ¿O con qué valor uno debería iniciar la variable si va a utilizar números para que no afecte el resultado? O como por saber. No sé. Pues para mí, como cualquiera. Cualquiera podría ser a ti. Digamos, Pues tú podrías sí, decir que está vale 100. ajá, Stephanie, ¿qué opina? no sé. Depende el programa. En algunos programas sé que se pone en 0 o en 1. Entonces yo creo que en este pongámoslo en 0. Las variables que comiencen en 0. Generalmente sí, como lo dice Stephanie, dependiendo de lo que uno vaya a realizar, puede utilizar el 0 o el 1 como una variable de iniciación. Entonces, uno generalmente, digamos que vamos a utilizar el 0 para darle un valor inicial a nuestras variables. Entonces, ya utilizamos este símbolo de entrada y salida para decirle que vamos a utilizar 3 variables y que van a estar inicializadas en 0. En 0, listo. ¿Qué continuaría, señora Bella? Colocarle el valor a cada letra, pero en un número, que uno se imagine, lo que quiera poner, un número que quiera poner. Por ejemplo, A le pondría 10. Ya se le Pero, asignan los valores bien, a cada número que son, porque ahí no está haciendo todavía nada si le está todos en 0. sí, pero entonces yo necesito es que cualquier persona le pueda asignar el valor.
y el valor que la persona quiera, porque yo no puedo como programador hacer el programa solo para que le funcione a una persona, sino para que le funcione a cualquier tipo de usuario que vaya a utilizar el programa. Entonces Entonces, sería 1. ¿qué opina Joana? Ahí ya sería como indicarle al programa cómo se va a ingresar eso, ¿no? Entonces, o sea, esos valores, cómo se van a ingresar. Entonces, no sé si ahí va la parte de imprimir número 10, por decir. No escuchamos, yo no escuché. Por decir, imprimir primer número. Si tú dices que aquí va a haber, vamos a utilizar ahora este símbolo, pero como una salida, no como una entrada. La primera fue una entrada, ahora esta va a ser una salida. Entonces, imprimir. ¿Y qué quieres que diga ese recuadro cuando Ingresar primer número o ingresar número. ingrese primer número? Listo, entonces va a aparecer un mensaje que me va a aparecer. Yo tengo una Ingrese, pregunta. sí. O sea, ahí no sé, ahí ya sería el proceso o es necesario poner No, los datos. Es que ahí me ¿por qué confundí. pensarías que es el proceso? No, pues como ahí dice imprimir. Bueno, para saber cómo este diagrama de flujo se puede utilizar como entrada o salida este símbolo, para uno poderlo diferenciar de que sea una salida o de que sea una entrada de datos al programa, tú con la palabra imprimir puedes determinar que es algo que va a sacar o que va a mostrar, ¿sí? Va a emitir datos del programa. Entonces, cuando tú pones la palabra imprimir, quiere decir que va a mostrar una ventana emergente y te va, dentro de esa ventana, va a decir lo que aparece, lo que hayas escrito dentro de las comillas. ¿Mm? Ah, gracias. Cuando es un proceso, es cuando ejecuta una operación internamente, ¿sí? Cuando ejecuta una acción, pero que tenga algún tipo de operación. ¿Listo? Sí. Entonces, ahí ingrese primer número. ¿Qué debería seguir, Nicole? Ahí ya se pondría una variable. Sí. O sea, ya ahora sí. Ay, que también se podría imprimir. No, No sé. digamos, ahí tú llegaste, a ver, lo miramos acá. Tú empezaste por este lado con el algoritmo. Inicio, le dijiste que ibas a utilizar 3 variables y que le iniciabas en 0. Luego sacaste una ventana que decía ingrese el primer número. Y alguien va a oprimir una tecla. El usuario va a ingresar el primer número. Ah, bueno, pero entonces ahí sí Entonces, se pone la variable normal, ¿no? ¿cómo lo pondrías tú? No sé, digamos Ah, sí, bien. pero no sé si de una vez se pone. O sea, no sé, es que no sé si se pone ahí para multiplicar de una vez. Digamos que tú más bien a le O un vas a número. ingresar la tecla que se haya oprimido, ¿cierto? Ah, ya entendí. ¿O qué estabas pensando? ¿O qué opinión tienes? No, estaba preguntando, no tenía esa duda. Uno aquí lo que va a ingresar o le va a asignar el dato a la primer variable
que tú dijiste que ibas a utilizar 3. Al principio le asignaste 0, pero fue como un formalismo para que ya tuviera algún tipo de valor. ¿Listo? Aquí le dijiste, sacaste una ventana emergente que decía ingresa el primer número. O bueno, muy bien, oprima la tecla del primer número. ¿Listo? Entonces la persona tecleó algún número y eso que haya oprimido la persona se lo va a asignar a la variable A. En ese caso, se estaría comportando como un símbolo de entrada o de salida, doña Bella. De entrada. Sería una entrada porque uno le está Ingresando. sí, dando valores al programa, le estoy ingresando valores. Listo, ¿qué continuaría, Stephanie? Continuaría el mismo mensaje, el de arriba, imprimir. Sí, Bueno, imprimir, entonces sería ingrese el segundo número. ¿qué opina Iván? Sí, lo mismo. Listo. Entonces, ahí en ese momento, ¿cómo se va a comportar Stephanie? ¿Como un símbolo de entrada o de salida? Es un símbolo de entrada ¿Por qué? porque se le va a ingresar números. Pero ahí puntualmente, que cuando uno le da a imprimir sale una ventana emergente y le dice oprima Ah, bueno, sí. No, entonces sí es de salida porque está imprimiendo un resultado. una salida. Sí. Cuando uno imprime o cuando muestra mensajes son salidas. ¿Listo? Eso hay que, como el mismo símbolo se utiliza para ambas cosas, debemos pues definir y tener claro cuándo es una entrada y cuándo una salida. ¿Listo? ¿Qué continuaría, Iván? Otra variable indican oprimiendo la tecla B. ¿Cómo? Que no lo escuché. Otra variable indicando que sale la letra B. Entonces, a la letra B le asigno la tecla que se haya oprimido, ¿cierto? Iván, ¿o no? Correcto, sí, correcto, sí, señor, correcto. Entonces, en este caso, el símbolo sería de entrada o de salida. De entrada. Ujú. Listo. ¿Qué seguiría, Joana? Ya se ingresaron todos los valores, ¿cierto? Sí, ya se ingresó la A, la primera variable. Ya ingresé la segunda variable B. Ya seguiría una ventana que que haga la operación Listo. Entonces, ¿con cuál símbolo ejecutamos la operación? con el cuadrado. Ajá, con el rectángulo, que es de procesos. Ujú. Ujú. Y que ya me haga la operación que quiero. Entonces, ¿cuál sería la operación que quieres? Entonces es una multiplicación, porque Sí, dice, en el inicio definimos que iba a ser dos números que se multipliquen. Entonces puedo decir que A va a valer, pero no sé pero si en se le asigna variables. el valor. En variables. Entonces, uno siempre lo define en variables. Vas bien y sí se hace el proceso de multiplicar.
Entonces coges A por B, que era lo que tú querías decir, igual a qué. Resultado. Pero C. eso. Siempre lo que definimos como variables es lo que debemos utilizar. En este caso, el resultado dijimos que iba a ser la C. ¿Listo? Entonces, A por B es igual a C. Ahí ya ejecutó el proceso. Entonces, él internamente hace la multiplicación. ¿Qué debería seguir, señora Bella? Ya se finaliza con el resultado. Y sí, entonces, ¿qué símbolo Con voy a un poner? óvalo, con el símbolo del óvalo. Con el óvalo, Se da al fin, y ahí ya pongo la finalización. que es el resultado. La Sí. finalización. La finalización es que ya finalizó todo y ya no voy a hacer nada más. Entonces ahora se tiene que dar los valores a la A y B para que dé el resultado. Ya la persona, cuando está ejecutando el programa, le ha dado valores a A y B internamente. En este último proceso, ejecutó la acción de multiplicar A por B y lo asignó a una variable que ya habíamos dicho que era C. Entonces, ¿qué haría falta? Eh, ya es colocar el resultado. Y mostrar el resultado. ¿Y de qué manera muestro el resultado? Poniéndole valor a las variables, No, porque lo estamos haciendo general, no lo estamos haciendo multiplicando, únicamente. multiplicando A por B. Sí, aquí en este símbolo de proceso ya hicimos la multiplicación. A por B igual a C. Y ya el resultado lo tenemos en la variable C. Entonces, ¿qué nos hace falta? Estefania, a ver, ayúdale. Va el símbolo. Bueno, entonces iría imprimir, abre comillas, Ujú. su resultado es, cierra comillas, la, la C. Sí. ¿Qué opina Nicole? Pues bueno, la verdad apenas estoy como entendiendo bien lo de imprimir, Sí, pero siento que sí. Pues me parece que sí, sí, solo es para hacer visible pues el resultado, sí. sí. Sí, porque realmente aquí te va a salir una ventana emergente que va a decir su resultado es y lo que tengas guardado en la variable C. ¿Qué opina Johan? Eso es lo que Sí, está en esta caja. sí, ¿Sí o correcto, sí, sí, estás de acuerdo con lo que dijo Stephanie? Johanna, sí. Sí, está bien. doña Bella, doña Bella, Sí, faltaba ese paso importante, es imprimir la listo. salida del resultado. Ujú. Entonces, efectivamente, pues lo que nosotros buscábamos era mostrar el resultado de la multiplicación de dos números. Finalmente, pues esta casilla es la que me va a entregar la solución a mi problema. Mostrar qué valor obtuve en la variable C. Entonces, ay, se me perdió acá.
Espérenme, me devuelvo. Entonces, mm, ¿a qué le suenan que es una prueba de escritorio, Stephanie? ¿Qué es una prueba de escritorio? Sí, Que se prueba el programa, que se prueba el programa. que se, sí, que se ejecuta el programa que se está haciendo. ¿Qué opina Nicole? ¿A qué suena prueba de escritorio? Pues también, como, o sea, pues sí, no sé, me suena como a que se muestra ahí, como para ver cómo funciona más o menos. Sí, ¿qué opina Iván? No, la verdad, ni idea. ¿Pero a qué suena? ¿A una hamburguesa? ¿A un carro? No, la verdad, nada. O sea, no me ocurre nada por la cabeza, Cristian. ¿A un Mm, sitio? ¿A un paseo? ¿A un país? Prueba de nada, escritorio. nada. De lo que han dicho está de acuerdo, si parece o no parece. El segundo se ejecuta el programa, Listo, ¿qué creería. opina María Bella? ¿A qué Eh, suena prueba de escritorio? es como, pues la misma palabra lo dice, una prueba que se hace en el escritorio para ver que el resultado que nos va a salir sea verdadero. Entonces, verificación del resultado. ¿Qué opina Joana? Es una vez se haya realizado, pues se haya definido la función, se haya, digamos que, descrito el paso a paso como acabamos de hacer, se le asignaron los valores a las variables, entonces voy a hacer una prueba para ver si la función que yo hice me va a dar el resultado que quiero y va a salir como la estoy planeando. Esa es como la prueba de escritorio. Es verificar que lo que yo haya programado o lo que yo haya proyectado como solución al problema si esté funcionando. ¿Por qué? Porque pues en este caso utilizamos variables, ¿no? No utilizamos números. Y ahora yo le voy a meter valores a mi programa como si fuera un usuario y voy a verificar qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una prueba de escritorio con este diagrama de flujo que vea ya lo que construimos. Básicamente este es un programa que pide dos números y los multiplica. ¿Listo? Entonces este es el primer programa construido entre todos. Entonces, eh, inicio mi programa. Voy bien. Aquí a mi programa, en este paso, le digo que tiene tres variables y que las inicio en cero. Ahí no he hecho nada. Luego aquí en este paso, digo, oprima la tecla del primer número. O sea, saqué una ventana emergente que que me va a mostrar este mensaje en el computador. Entonces, ¿qué tecla oprimió Iván? ¿Qué número? La A, ¿Oprimió la tecla A? Ya a usted le apareció un mensaje que decía, oprima la tecla del primer número en el computador y sabe que el programa lo que hace es multiplicar dos números y le da un resultado. uy, qué pena. ¿Me puede repetir, porfa? ¿El programa qué hace? El programa que acabamos de hacer, que queríamos solucionar. Multiplicar dos números. ¿Sí? Entonces, ahora la prueba de escritorio es ponerle valores a eso que acabamos de hacer.
Entonces estamos imaginándonos de qué pasaría a medida que se va ejecutando el programa. ¿Listo? Entonces, me apareció un mensaje en mi computador que decía, oprima la tecla del primer número. ¿Cuál va a oprimir usted? La A. Pero A. ¿qué opina Stephanie? ¿Qué tecla oprimiría Stephanie? El 6. Un número 6. ¿Qué opina Iván otra vez? Ah, ya entendí. Correcto, ¿verdad que le puedo elegir? Sí, ya entendí. Sí, ya, Correcto. esto es interno. Esto del Ujú. diagrama de flujo es internamente para que el computador ejecute un programa y para que sea universal. Entonces ya en este momento en la prueba de escritorio estamos viendo cómo funciona. Entonces realmente lo que requerimos es empezar a meterle valores. Entonces aparece un mensaje que diga oprima la tecla del primer número. Entonces, ¿qué Ah, haría? ¿Qué correcto. oprime? 2. Un 2. Entonces, a mi variable A ya no le voy a asignar el número 2. ¿Por qué? Porque aquí le dije que le iba a asignar la tecla que se haya oprimido. Entonces ya nuestra A tiene un valor y es un 2. Ya continúa. Y nos aparece una nueva ventana emergente que dice oprima la tecla del segundo número. ¿Qué tecla oprimes, Joana? 5. 5. ¿Y qué pasa con ese 5, Stephanie? Con ese 5, ¿qué pasaría, Stephanie? Ese 5 se guarda en una variable, ¿no? En la variable B. En la variable B, sí, entonces a la variable B le asigno el número 5. ¿Por qué? Porque en este paso le dije que yo iba a guardar en la variable B la tecla que se haya oprimido. ¿Listo? En este paso, ¿qué haría, señora Bella? En el proceso. En el proceso, entonces, 2 por 5. Entonces, cogería 2 por 5. ¿Cuánto es eso? 10. Que es 10. Que ahí automáticamente ya ese valor nos queda guardado en la C. No es necesario asignarlo porque básicamente le estoy diciendo que A por B va a ser igual a C. ¿Cuál es otra forma de notación que ahorita caigo en cuenta? Que es a la C, así como yo le asignaba el valor 0 o le asignaba lo que iban ingresando, entonces a C le asigno el valor de A por B y de esa manera ya tengo guardado un valor en la C. ¿Listo? Ya hice un proceso. ¿Sí entendieron esta parte, Sí. Iván, Sí, señor, correcto. Joana? Pero decir que se puede usar de cualquiera de las, se puede usar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Generalmente cuando uno está programando, uno asigna valores a las variables, ¿sí? Entonces, yo tengo es que decir que a la C le voy a asignar el valor que tenga A por B. Él no me va a guardar o no va a entender qué es esto. A por B igual a C. Lo va a entender de una manera distinta. Es lo que el valor que sea la multiplicación A por B me la asigna C. Pero entonces para no confundirnos, dejémoslo así. A por B igual a C. Entonces, 2 por 5 igual a 10. Y 10 me va a quedar guardado en la variable C.
¿Qué pasaría en este último paso, Joana? O Nicole, que no le he preguntado. En este último paso, Nicole. Pues ahí se le daría el número, pues un número. Ujú. Entonces aparecería una ventana emergente que, ¿qué diría? Eh, Me quedó mal. Oprima pues el segundo número. No, ahí me había quedado mal el mensaje. El mensaje Vale. era su resultado es, dice, entonces, ¿qué debería Ahí aparecer su resultado es 10. en esta ventana? Eso, listo. Y verificamos que ese paso a paso nos dio lo que nosotros queríamos y como utilizamos variables, va a servir para cualquier tipo de número que queramos ingresar. En este caso, ingresaron el 2 y el 5, pero también pudiesen haber utilizado el 6 y el 7, o el 10 y el 5. Sí, es indiferente porque estamos utilizando variables y esa es la razón de por qué se utilizan variables en los programas, porque se hace universal. No se da la solución únicamente para un problema específico, sino para cualquier tipo de valores que se quieran utilizar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía para la clase de hoy, para mostrarles, para que lo digirieran. Hay una actividad en el Classroom, entonces es una actividad que es de definiciones para que la realicen y pues para que afiancen ese tipo de conceptos y cuando estemos hablando entiendan de qué es. El plazo para entregarla es el domingo. Entonces ya ustedes verifican. Y ahí nos estamos pues contactando pues por el WhatsApp y por el Classroom. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta?